Hola nuevamente con todos ustedes. Estamos en un episodio más de Conversaciones que Curan, un podcast dedicado para poder informar mediante una conversación sencilla con nuestros profesionales del Centro Médico Certis. El tema de hoy que hemos escogido es un tema bastante importante para las familias de nuestra población. Adolescencia sin etiquetas, comprender para prevenir y acompañar para salvar. En esta ocasión tenemos la presencia de la psicóloga Genid Copiano. Ella nos va a solventar muchas dudas que tenemos sobre la adolescencia y sobre el suicidio específicamente. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te felicito por haber creado este espacio en el que nos permite a los profesionales poder despejar muchas dudas que sé que nuestros pacientes tienen y con este espacio vamos a llegar ahí. Correcto, sí. Realmente ha sido un logro importante poder traerlos hasta aquí porque tenemos especialistas realmente probos de gran trayectoria que a veces se quedan sin poder expresar toda la información que tienen, y es este el espacio en que le estamos ofreciendo para que la población pueda enterarse de las cosas que necesitan saber. Cuéntenos específicamente, Genid, ¿cómo decidió su profesión, enfocarse en la psicología? Decidí estudiar psicología porque nunca fui buena con los números, entonces sabía que tenía que escoger una profesión de letras. Y entré en ella y me gustó muchísimo. Dentro del estudio de psicología me empezó a gustar el análisis de la mente de los niños y el comportamiento de los niños y los adolescentes. Entonces luego por eso estudio la maestría, que es Neuropsicología y Educación, enfocada en el comportamiento de los niños y los adolescentes. Muy bien, realmente es una gama importante la que se puede tocar en cuestión de niños y adolescentes, ¿no? Están trastornos del neurodesarrollo que los queremos dejar para un siguiente momento, ya que es bastante amplio los temas a tocar, y ahora nos queremos enfocar justamente en lo que se trata de la adolescencia. Y realmente ahí se viene un poco el tema de que no todos los adolescentes son rebeldes, no todos los adolescentes pasan por la etapa del burro, no todos los adolescentes tienen problemas. Y es justamente eso lo que queremos despejar ahora. Para empezar un poco hablando a desarrollar el tema, ¿qué nos puede decir sobre la adolescencia? Bueno, la adolescencia es una etapa que todas las personas atravesamos, aproximadamente dura unos 5 años y es la transición entre dejar de ser niños y buscar una identidad para ser adultos. Como tú dices, hay ciertos niños que las atraviesan muy normal, pero una gran mayoría empieza a tener complicaciones y es lo que llamamos la edad del burro. ¿Por qué? Porque estos chicos se vuelven rebeldes, porque estos chicos se vuelven impulsivos, porque estos chicos empiezan a tener tendencias o a seguir ciertas modas que a los papás nos asustan. Justamente porque están en proceso de búsqueda de una identidad. Entonces, desechan cosas que ya no quieren de los papás, de ellos mismos, y empiezan a admirar a personas y a copiar comportamientos de estas personas. ¿Qué le puedo decir a los padres en esta etapa? Que primero acepten que este chico ya no es un bebé y él ya no les va a hacer caso cuando les queremos exigir vestimentas, queremos exigirles que nos acompañen a lugares que antes disfrutaban, porque tenemos que ir entendiendo que este niño ya empieza a tener una personalidad con ideas y decisiones propias. Ok, ¿a partir de qué edad podemos considerar a un chico adolescente o una chica adolescente? Bueno, con las niñas empieza primero, puede ser desde los 11 años, puede ser desde los 12. Si a eso le sumas unos 5 años, cuando están terminando el colegio, las niñas ya empiezan a estar más tranquilitas. Y los varones se van de casa y empieza su proceso de chicos maduritos. Es como que lo normal, ¿no? Pero no quiere decir que eso pasa en todos los casos. ¿Y cómo podemos determinar, por ejemplo, una adolescencia que vaya dentro de los parámetros de normalidad y una adolescencia que se esté saliendo de control? Bueno, una adolescencia se está saliendo de control cuando los padres ya no tienen efectivamente control. Cuando el chico empieza a desafiarte tanto que tú ya no puedes controlar horarios,
tú ya no puedes poner reglas, chicos que te contestan groseramente, que te cierran la puerta, que te sacan del dormitorio. Entonces, estamos hablando de un joven que ya no recibe órdenes de los padres y pues es un momento para que los padres busquen ayuda. Justamente, ¿no? Creo que puede haber una diversidad de manifestaciones en función a lo que puede estar mal en un adolescente, porque puede haber un adolescente muy callado, quizás un adolescente agresivo, un adolescente desconectado de su mundo, de su entorno, y realmente es importante identificar cuál es el dolor o el malestar o la condición que están predisponiendo a que este adolescente se comporte de esta manera. ¿En dónde tenemos que ir a buscar? Bueno, ¿qué es lo que más les importa al adolescente? Su aspecto físico, sus relaciones sociales y pues gustarle a la chica que a él le gusta. Si nosotros vemos niños con comportamientos de aislamiento, que se separan de sus amigos, que pasan mucho tiempo en su dormitorio, tendríamos que analizar que tenemos un niño con probable depresión o con una posible crisis de ansiedad. Porque no hay joven sano que no tenga un grupo de amigos, que no le exija a los papás salir, que no quiera ir a la fiestita, que no quiera regalarle cosas a la noviecita. Eso está dentro de lo normal. Otra situación también fuerte es cuando hay conflictos dentro de casa y los chicos, pues para manifestar ese resentimiento hacia los papás, viene lo que es, ¿no?, la rebeldía, la lucha, hoy te impongo esta cosa, quiero medir hasta dónde llega tu paciencia. Y hay relaciones entre padres e hijos muy conflictivas porque no llegan a un acuerdo o los padres pues no entienden cómo manejar esta situación. Jenny, acaba de hablar justamente de problemas intrafamiliares como detonante de conductas alteradas en la adolescencia. ¿Cómo podría influir un divorcio, por ejemplo, en esta condición? Ay, Vero, o sea, a todo chico le afecta. Si tú preguntas, incluso ya en nuestra edad, siendo adultos, les preguntamos, ¿te afectó cuando tus papás se separaron? Siendo niños, sí les afecta. ¿Por qué? Porque lamentablemente el papá pues se enfoca en solucionar su problema, en salir de casa, en ver cómo vive. La mamá se enfoca en empezar a poder administrar el hogar sola, en tratar de levantarse, en ya no llorar. Y este chico atraviesa el divorcio solo. Es un porcentaje muy pequeño en el que realmente los divorcios u otros conflictos se llevan en familia. Muy bien, sí, es algo que puede marcar realmente, como dice, la vida de un adolescente y obviamente de un adulto más adelante, sí, ¿no? Sí. Incluso influir en sus relaciones interpersonales y emocionales. Y en sus ¿no? decisiones, o sea, tú escuchas muchos chicos que dicen que no se van a casar, que no van a tener hijos, o sea, es la normalidad. El adolescente ahora ni se quiere casar ni quiere tener hijos. Correcto, y justamente ahí va la toma de decisiones. Los chicos suelen tornarse muy impulsivos, ¿no? Pasa algo y es como que queremos justamente reaccionar para contradecir a nuestros padres, al sistema, al colegio, a los profesores, y esa impulsividad lleva a la toma de decisiones cerradas. ¿Cómo podríamos enfocarnos en... No sé si podemos llegar a los adolescentes justamente con este podcast, pero quizás la orientación a familiares, porque a veces el adolescente tiende mucho quizás a buscar un apoyo, no sé si externo. ¿Cómo podría esa gente direccionar a este adolescente? Porque el tema de las decisiones es crucial a veces. Alguien que decidió, por ejemplo, por impulsividad meterse en las drogas, siento que puede ser una decisión realmente compleja versus el hecho de que quizás tomen la decisión de hacer algo más liviano, ¿no? Sí, bueno, para los jóvenes que nos están escuchando y que están atravesando este tipo de problemas y que creen que en sus casas o en que en sus vidas no hay solución, siempre hay una persona que les va a poder ayudar. Si el conflicto que tienen es con papá, con mamá, busquemos un abuelo, siempre hay un profesor bueno que sí puede escuchar. Estamos nosotros los profesionales como psicólogos, un buen amigo, la mamá de un compañero. Entonces, yo sé que en la adolescencia pues rige la impulsividad, son más emoción que razón. Pero si ustedes aún pueden frenar y tomar una decisión con la ayuda de una persona adulta, sería lo que les puedo recomendar. Y a los padres con chicos con este tipo de conflictos o que sienten que les están saliendo de las manos, también busquemos ayuda y empecemos a llegar a estos chicos.
no imponiéndonos, no castigándolos, siendo más humanos, incluso aceptando nuestras culpas, aceptando nuestros errores, aceptando que los dejamos solos y que necesitamos pues una nueva oportunidad para empezar a llevarnos como familia. Realmente hay un poco de controversia, ¿no? En un grupo de adultos que dicen, a mí me criaron así y no me morí, no me pasó nada, no soy alcohólico, no soy drogadicto, llevo mi vida normal, soy un profesional que ha alcanzado como que su éxito. Pero hay otro grupo que habla de la crianza respetuosa. Eso me gustaría un poco establecer cuál es esta crianza respetuosa y cuál es el límite que uno debería alcanzar, porque en verdad es una controversia que a veces uno se sienta entre padres, compañeros y empieza el tema, ¿no? Yo realmente qué crianza respetuosa, a mí me criaron con la mano dura y es lo que voy a hacer, pero también influye en el adolescente, ¿no? Sí, el equilibrio respecto a la crianza que nosotros tuvimos y a la crianza respetuosa que hoy se promueve mucho es que seamos padres que acompañamos a sus hijos, pero sigamos siendo firmes. Dentro de esta crianza respetuosa, sino que no llegamos a leerla completa, está la firmeza. La firmeza de los padres es un puntal para estos chicos que les da estabilidad, aunque no lo creamos, aunque genere conflicto entre papá e hijo. Mientras hay un padre que pone límites en casa, eso les da seguridad a los chicos. Por ejemplo, un caso en particular que me llamó mucho la atención, por ahí siempre no los comentarios. Había una fiesta de adolescentes del colegio y resulta que fueron los padres los que decidieron darle shot de alguna cosa, ¿no? Con gelatina, algo como asumiendo que mejor que lo hagan controladamente a que vayan a hacerlo en otro lado. Entonces hablamos de ciertas circunstancias que obviamente no estamos aquí para juzgar, pero sí para informarnos de la mano de profesionales como Genid, que nos diga si realmente eso puede ser bueno para un adolescente o podemos respaldar ese tipo de conductas bajo el hecho de crianza respetuosa, o vamos a darle las herramientas para que ellos lo prueben y después no lo prueben a escondidas nuestra. Ese tipo de cosas, ¿cómo pueden afectar? Bueno, Vero, existen teorías y existen profesionales. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué quieres enseñarle a tu hijo? O sea, abrir una botella, a que se pegue un trago. ¿Por qué quieres enseñarle eso? Enséñale autocontrol, enséñale que no está en la edad, enséñale que sus neuronas están muy inmaduras para empezar a consumir sustancias y que se le pueden atrofiar o morir. Pero ¿por qué tienes que enseñarle a que vas a abrir cómo se abre una botella? Tu hijo ya sabe cómo abrir una botella. El consejo que yo les doy respecto al consumo de alcohol es que siempre se opongan, que no lo permitan. Y ojo, sus hijos lo van a hacer a escondidas, sí lo van a hacer, pero por lo menos van a intentar controlarse para llegar sanos porque saben que el papá no los apoya. Pero si usted es un papá que lo apoya, el chico en esa fiesta va a tomar, se va a desmandar y seguramente usted tenga que ir a ver a su hijo pues en un estado que no quisiera verlo nunca. Entonces, yo particularmente no soy una persona que apoya la teoría de yo le brindo para que mi hijo aprenda o que mi hijo no se exceda en una fiesta. No cabe. ¿Cómo cree Genid que puede marcar justamente el impacto de un hijo criado de esta manera versus alguien con límites realmente? Cuando tú le permites a un adolescente que haga todo lo que quiere hacer, va a crecer así, se va a volver en un adulto que va a querer siempre hacer lo que quiere hacer. En una universidad, pues si no puede, me retiro porque no quiero o porque no pude. En su trabajo no va a permitir que una persona le ponga límites. Y hoy tenemos jóvenes graduados de universidad, pues que renuncian por este tipo de problemas, porque no saben lo que es el respeto, porque no saben lo que es un límite, porque no respetan horarios, porque no respetan vestimentas y todo ese tipo. Sí, correcto. Realmente hemos determinado como un antes y un después. Obviamente son generaciones distintas y hemos visto con el pasar del tiempo, obviamente esto va cambiando, ¿no? Pero tenemos realmente un abismo entre la generación, por ejemplo, más o menos de nosotros que las generaciones actuales. Y es justamente esas generaciones que no se adaptan a un trabajo, que a veces no piensan justamente en este éxito que nosotros anteriormente veníamos en la cabeza pensando, ¿no? Y eso, pues, hasta cierto punto, esa contradicción que puede haber entre la masa o mis compañeros o el grupo me dice que haga lo que yo quiero, que viaje, que, no sé, conozca el mundo, versus mis padres
o la gente cercana que me dice tengo una profesión y sé alguien en la vida. Eso puede generar cierta ansiedad, cierta depresión. ¿Está asociada ansiedad y depresión al adolescente? Sí, claro que sí, como tú dices, o sea, si son chicos que crecen sin bases y tienen esa lucha de qué hago, de sigo el buen camino o me dejo llevar por la influencia de mis amigos y pues caen en la influencia de sus amigos, que es lo normal, tenemos chicos con conflictos más de ansiedad que de depresión, porque pues se enfrentan a un mundo con el que no, o sea, no es la realidad. Y otro problema que tenemos ahora, Vero, es pues la influencia de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué les genera ansiedad en ellos? O sea, que no pueden ser como el influencer, que no tienen la ropa del influencer, que no tienen los viajes del influencer. Entonces dicen ellos, o sea, ¿cómo él con la misma edad que yo tengo se ha llegado a donde está y yo sigo aquí? Y eso sí que es un detonante para muchos jóvenes que les genera lo que tú estás diciendo, o sea, mucha ansiedad. Y, o sea, hay mucha inseguridad en ellos. ¿Cuál podría ser las señales de alerta, estas banderas rojas que hagan que los padres determinen que un adolescente requiere ayuda porque está con mucha ansiedad? Ok. La primera, pues, como ya te mencioné, el aislamiento social, el mal carácter, la irritación, el desafiarte como padres constantemente, o sea, el que ya no haya un control en casa, insomnios, bajones académicos, esos insomnios, falta de apetito, el descuido de su apariencia física. Todos esos son puntitos que como padres tendrían que poner mucha atención. Creo que hace un momento le preguntaba que hay gente que le cuesta un poco establecer el límite, ¿no? Entre es normal o hay alteración. Esto es importante como recalcarlo. ¿Cómo podría una madre, un padre darse cuenta y decir esto es parte de la edad, vamos a darle ese acompañamiento, ese soporte que él necesita para atravesar esta etapa que incluso tiene que ver con hormonas, ¿no? Con cambios físicos, con varias circunstancias, cambios incluso de pasar de la escuela hasta el colegio, o más o menos en ese sentido? ¿Cuál podría ser la recomendación? Fijarse en qué específicamente, en qué conductas dentro del hogar, dentro del colegio. No sé si hay algún ejemplo en particular que haya pasado, obviamente sin los nombres, pero alguien que pueda estar atendiendo, que sea un ejemplo para que la gente sepa bajo este parámetro que se identifique, ¿no? Bueno, me dices ejemplos y se me vienen muchos a la cabeza, pero lo que tiene que asustarte, vuelvo a repetirlo, es el aislamiento del joven. Un joven no tiene por qué vivir en su dormitorio sin relaciones sociales. Eso es súper importante. 2, el conflicto que existe en casa, el resentimiento que tiene el niño o el joven con el papá, con la mamá, y ya no te obedezco y no hago caso y pues aquí se hace lo que yo quiero. En ese momento pues tienes que aceptar de que se te está saliendo tu hijo de tus manos y que tienes que buscar ayuda. Y otro pues el cambio académico en los chicos. Okay. El bajón académico. Es importante, ¿no? Es importante también que como padres siempre acompañemos a los adolescentes. Por ejemplo, identificar estos bajones académicos a veces no es sencillo. El adolescente tiende a enmascarar, a mentir, a obviar, y pues cuántas anécdotas incluso nosotros tendremos de haberle ocultado a nuestros padres algo sobre el colegio, ¿no? Entonces siempre es importante el acompañamiento, dar el seguimiento necesario para que podamos actuar a tiempo. Sí. Eso es esencial. Un poco antes de pasar al siguiente bloque en el que queremos hablar de un tema bastante relevante, me gustaría solventar 2 mitos, ¿sí? Es como un espacio clásico acá del podcast en el cual nos explicas, Genid, un poco sobre esos mitos que se conocen sobre el adolescente para que la gente entienda si realmente es real o no. Entonces dice, la adolescencia es dramática por naturaleza. La adolescencia es dramática por naturaleza. No es un mito, o sea, los chicos son pura emoción y todo es macro. Ok, el otro. Hablar de suicidio entre los jóvenes, cuando nosotros hablamos o algún profesor lo habla, ¿nos incita a hacerlo? No, para nada. O sea, mientras tú das una información coherente,
pues estás ayudándole al chico a tomar mejores decisiones. El otro importante también, sobre la edad del burro que ya hablamos. ¿Existe la edad del burro? Existe la edad del burro, sí, porque son chicos que se llevan, dejan llevarte las emociones, no piensan con coherencia, y en ese proceso de transición, pues ya te digo, hay muchos choques con sus padres, hay deseos de ser, yo quiero ser así, yo quiero usar el cabello de esta forma, entonces sí hay muchos enfrentamientos con los padres, entonces sí se vuelve la edad del burro. Ok, y otro también importante sobre el suicidio es que si un joven está manifestando que quiere morirse, realmente no lo va a hacer. Eso es lo que no, cuando manifiesta que se va a suicidar, no, realmente no lo va a hacer. No, Vero. Si el joven te da alguna manifestación o te da alguna indicación de intento de suicidio o te lo manifiesta, ponle atención. Y mucha gente dice, no, solo lo hace para llamar la atención, solo lo hace para llevarme la contraria. Entonces, bueno, ¿por qué te está llamando la atención? Si quiere tu atención, dale esa atención que le está demandando. Ahora queremos entrar en un tema bastante delicado, bastante especial de tocar, porque habla justamente del suicidio en la adolescencia. Esto es una circunstancia que la he visto, por ejemplo, en las emergencias de los hospitales. Bueno, ahora no, porque tengo la especialidad en nefrología, pero cuando yo hacía el internado, cuando hacía medicina general, pues veíamos mucho, por ejemplo, llegar jóvenes con esta condición. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Pues que es una situación de emergencia presente, que los chicos en la adolescencia son muy vulnerables para tomar este tipo de decisiones y que como profesionales, como maestros y como padres debemos estar atentos y ayudar a nuestros hijos y amigos de nuestros hijos pues, a que deserten de esta decisión. Ahora venía pensando y recordaba y decía, bueno, sí, como nefróloga he visto adolescentes con intento autolítico, ¿no? O sea, suicidio, porque cuando consumen órgano fosforado a veces requieren hacer diálisis. Y se me viene una curiosidad, Genit, y es que los adolescentes, después de haber consumido cualquier sustancia con la finalidad de acabar con su vida, luego la mayoría que yo he preguntado, de hecho todos, no he tenido a nadie que alguien me diga, sí, me quiero morir, déjeme morir. Todos dicen al final, yo no me quería morir, lo hice de manera impulsiva, no pensé que esto me iba a pasar. Y entiendo que muchos de estos jóvenes no buscan suicidarse, sino buscan calmar un sufrimiento en ese momento, ¿cierto? Así es. ¿Cómo podríamos ayudar a esa gente, a esos chicos que quizás, vuelvo a repetir, van a una decisión tan drástica y que a veces es irreversible? Bueno, Vero, como tú dices, el punto del suicidio no es que quieran acabar con la vida, sino que quieren acabar con el sufrimiento. Y pues cuando uno está en un estado depresivo no encuentra solución ante nada, ¿no? Cree que la opción A, la B y la C pues no son viables, creen que sus padres no les pueden ayudar y se sienten totalmente solos. Estos chicos no están solos, como ya lo mencioné, siempre hay una persona que les va a poder ayudar, siempre hay una persona que les va a aclarar la situación y van a poder resolver el problema. Porque como tú dices, a veces son decisiones, lo toman por decisiones muy básicas, como que están mal académicamente o como por temor a presentarle la libreta de calificaciones a sus papás porque su papá los ha amenazado con cosas muy drásticas o porque se acabó la relación con esta novia que tenían. Entonces, no son situaciones que ameriten acabar con la vida. Pueden encontrar en otra persona, si no son necesariamente sus padres, alguien quien les oriente y les ayude a salir de ese conflicto. ¿Hay sitios específicos de ayuda que puede ser gratuita o quizás ayuda, no sé, tal vez canalizándole bajo algún pago, donde pueda asistir el padre que siente que puede haber una alerta? He escuchado en Quito un centro que por medio del IES puedes llegar ahí, pero o sea, es privada y creo que tiene sus costos. Creo que depende también de cada gobierno
descentralizado, ¿no? O sea, en este caso el municipio, que sí puede ofertar algo. Realmente también desconozco aquí en Santo Domingo que pueda haber esa posibilidad, pero como dice Genit, siempre hay una persona que puede guiarnos, ¿no? En ese sentido. Y pues ahora los profesionales están al alcance también de las consultas que se puedan brindar para poder orientar al padre en este tema específico. ¿Qué les dirías a los padres? ¿Qué hacer y qué no hacer con un muchacho, un adolescente o una chica adolescente que está manifestando la posibilidad de acabar con su vida? Bueno, pero dependiendo del grado de intento de suicidio, si es que lo podemos decir así, porque se clasifica como que en tres niveles: cuando tienes el pensamiento suicida, cuando tienes ya la idea suicida, que empiezas a manifestarlo constantemente, que escribes una carta, que escribes un poema, cuando ya empiezas a concretar el proceso, con qué hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, dependiendo de eso, pues los padres, lo que les recomiendo a los padres es, en una primera etapa, no lo dejen pasar. Traten de llegar al chico. Y vuelvo a repetir, o sea, si ellos como padres no sienten la capacidad de llegar al chico, porque así pasa, hay padres que dicen, no puedo, busquen a una persona, busquen al maestro, busquen al amigo, busquen al vecino, busquen al tío, que saben que tienen conexión con su hijo para que su hijo pueda llegar. Es más, una de las recomendaciones que les damos como profesionales a un chico que llega con esta crisis es que siempre tenga una persona salvavidas. Entonces, que cuando él esté en crisis o tenga un ataque de ira o tenga una impulsividad o tenga una depresión máxima, antes de tomar una decisión drástica, llame a esta persona salvavidas. Obviamente esta persona sabe que tendrá que escuchar y estar para el chico con problemas siempre, ¿no? En la noche, en la madrugada, a cualquier hora. Y esta persona pues tendrá la habilidad de regularlo. Ok, interesante. Eso, por ejemplo, yo desconocía el tema de ubicar a una persona salvavidas, que puede ser realmente la que ayude, ¿no? En este punto crítico. Ajá, y cuando empezamos la terapia, esa es la primera conversación que tenemos con el chico, es esta: ok, vamos a escoger a alguien que tú tengas confianza, a alguien que sepa tus problemas, y lo vas a llamar cuando te sientas mal, pues para luego seguir el proceso, que es un poco largo, ¿no? Ajá. Y aparte de la persona salvavidas, la ayuda profesional, hay muchos chicos que se enfocan también en el tema religioso, hay otros que se enfocan en los grupos de amigos, grupos de apoyo. En este caso, ¿todo eso podría servir? Sí, claro. Y, o sea, y a los padres va este mensaje, o sea, si sus hijos se sienten bien con 2 o 3 niños, permítale que su hijo se lleve con estos chicos. Pues con estos chicos se desahoga, a este chico es a quien le cuenta el problema, entonces permitan que esa amistad se mantenga. Se mantenga, correcto. Específicamente a los padres, ¿cuándo les podríamos decir tengan cuidado? ¿Qué manifestaciones puede ser? Ya decía de escribir una carta, pero quizás hay alguien que no dice nunca nada, pero cierta conducta nos hace pensar que podía haber un suicidio. Creo que lo he dicho como 4 veces: el aislamiento social en los chicos, pérdida de apetito, pérdida de interés por hacer algo en su vida, lo que antes les interesaba ya no les interesa, el descuido de su aspecto personal, empiezan a regalar sus cosas más preciadas. Ajá, eso es importante. Yo lo decía porque he visto, por ejemplo, que hay campañas sobre el tema del suicidio en el que siempre le muestran a una persona muy feliz y que realmente no se pensó que iba a llegar al suicidio. O sea, lo común podría ser ese aislamiento, esa pérdida del interés, pero también puede haber el otro lado, la otra cara de la moneda, en el que es un chico muy extrovertido, pero de repente resulta que se suicidó. O sea, el chico extrovertido te lo va a manifestar de alguna manera. Le va a contar al amigo, ¿sabes qué? Ya no puedo, finjo demasiado. Se lo va a decir a la mamá en una discusión, se lo va a decir al padre. O sea, siempre dan señales, siempre lo van a decir. Ok, muy bien. Ha sido muy importante esta información que Genit nos presenta, y como ella dice, lo ha dejado bastante claro en función a qué estar alerta en casa con nuestros adolescentes. Y ahora quisiera pasar a un tema también que me surgió por el hecho del suicidio, porque también he visto muchas chicas con intento autolítico por el embarazo en la adolescencia.
¿Qué podemos decir sobre esta conducta que está relacionada con el tema hormonal, con la parte emocional, que quizás se escuda en una relación de pareja, ¿no? Queriendo cubrir deficiencias en el hogar? ¿Cómo podríamos enfocar esta parte en la cuestión del adolescente? Bueno, ese es otro punto que a manera personal o como profesional pues tampoco comparto, ¿no? Porque hoy por hoy existen muchos padres e incluso muchos profesionales que dicen, o sea, sí, permítele que tu hijo o que tu hija ya tenga relaciones y más bien pues vayan al ginecólogo y ahí vamos con las planificaciones. Lo único que vas a lograr prevenir es un embarazo, pero en la parte emocional estás destruyendo a esta niña que empieza a los 12 a tener una relación, a los 13 otra, a los 14 otra, a los 15 otra. Y a eso sumemos pues las enfermedades venéreas que hoy por hoy, justamente porque ya las chicas usan anticonceptivos, el varón ya no usa su preservativo, entonces hay un incremento en las enfermedades venéreas. Correcto. ¿Y esto cómo puede influir también en la desestructuración familiar? Porque yo creo que ningún padre está preparado para que un hijo de 15, 16 años tenga hijos, ¿no? Exacto. Entonces, eso también puede ser como que sumarle más circunstancias a que la adolescencia se vea conflictiva. Así es, Vero, y no solo llegamos al punto en que la chica se embaraza, sino que hoy pues ellas ya abortan por sí solas, ¿no? No se lo mencionan a sus papás. Entonces, imagínate lo que empieza a cargar una joven y un varón, porque no solamente decisiones de las chicas, de 14 o 15 años, cuando ya han tenido en su historia pues un aborto o varias relaciones que no han llegado a nada bonito. Entonces, por nada del mundo yo recomiendo que los padres le permitan a sus hijas que tengan el uso de dispositivos o métodos anticonceptivos. Sí, realmente ese punto es bastante importante y ya también lo había dicho Genid, es el hecho de querer que un adolescente que realmente está pasando por un torbellino de emociones decida sobre su parte sexual o sobre ciertas decisiones que todavía no está listo para tomarlas, ¿no? Y que quizás nosotros les dejamos esa responsabilidad fundamentados en que ya vemos una persona casi adulta, ¿no? Entonces, eso es importante que cada familia, cada padre establezca el momento realmente oportuno, porque a veces ni siquiera con los 18 años estamos listos para la toma de decisiones. Y yo siempre recalco, a veces somos adultos y todavía a veces buscamos el consejo de los padres, exacto, ¿no? Entonces, peor a una persona que todavía no ha tenido la experiencia, no ha vivido la vida como corresponde para la toma de decisiones tan serias como eso. Entonces, sí, también comparto un poco ese criterio en el sentido de que uno no puede ser el amigo del hijo, ¿no? O sea, yo también creo en esa parte porque siempre es importante tener una figura de control y establecer límites. Sí, Vero, y hoy por hoy, gracias a la influencia de las redes sociales, o sea, nosotros como padres nos toca hablar más que antes. O sea, porque si tú no le das esa información a tu hijo, la adquiere en las redes sociales o la adquiere por un amigo y seguramente no será real y no será válida, ¿no? Entonces nos toca estar muy atentos de qué es lo que ven, con quién se llevan, qué escuchan, qué páginas siguen y sí estar muy atentos de qué es lo que están haciendo nuestros hijos, a pesar de que ya son adolescentes y que ellos quieren ser independientes. No pueden ser independientes. Hay que armar un equilibrio entre ciertas cosas que tú ya les delegas, ok, tú ya puedes hacer esto, o haces una negociación de, ok, te dejo ir a la fiesta hasta las 12, siempre y cuando tú a las 11 te reportas. Son negociaciones que tú, permites para que la relación fluya, pero hay situaciones más importantes que tú no puedes permitir que el chico decida. Está muy bien, de acuerdo. Ahora quiero pasar a un tema bastante nuevo. Es algo que está en auge. De hecho, nos ha sorprendido a muchos porque no es tan nuevo como tal en el sentido de aparecer o del nombre, pero sí es nuevo, yo creo que por las redes sociales, ¿no? Cómo se establecen y cómo los adolescentes justamente lo vienen tomando y el desate completo. Estamos hablando de los terians. Me gustaría, Genid, que nos hables un poco de esto porque para la mayoría de personas yo siento que esto es algo que realmente desconocemos. Sí, Vero, como te decía, pues en la adolescencia los chicos están absorbiendo y buscando pues muchas cosas que imitar y que perseguir, ¿no?
En nuestra época los teníamos también, seguíamos un tipo de música, seguíamos un tipo de peinados, pero pues resulta que ahora los chicos cuando presentan crisis de identidad, pues tenemos que aceptar que duden de su identidad de género, que duden de su ideología, y pues ahora nos tocaría permitir que dude de que si son humanos o no. Esto nace definitivamente por chicos que tienen crisis de identidad. No se sienten bien en un lugar, tienen nuevamente, repetimos, conflictos en casa, no son aceptados en el colegio. Y de pronto hay una situación que dice, ven, te invitamos y qué tal si pruebas siendo un animalito. Y en este grupo pues es recibido, se siente identificado con las personas porque tienen los mismos problemas, nadie lo juzga. Me imagino que van a exigir de que ahora nosotros los respetemos, y al defender una ideología se van a sentir importantes, por fin están perteneciendo a un grupo, por fin están defendiendo algo. Pero realmente lo que los padres tendrían que hacer es buscar cuál es la carencia que tiene este hijo. Y puede ser un trauma, puede haber sido un abuso, puede haber sido una malformación de su cuerpo, puede ser una inconformidad con su apariencia física, pero también puede ser algo tan simple como que el papá no estuvo presente, la mamá no estuvo presente poniendo límites y orientando. Okay, sí, eso es importante, ¿no? Volvemos nuevamente a caer en el hecho de establecer límites. Ahora, escuché que los padres que tienden a aceptar estas circunstancias son padres narcisistas, o vienen desde ese punto en relación al hecho de que ellos fomentan esto en función de que quieren al hijo verlo como que crecer en una ideología también. Ya. Entonces me parece extraño realmente, porque yo creo que la mayoría de las personas lo vemos más bien como algo bastante raro, ¿no? Bastante raro. No, y bueno, no había escuchado lo que me estabas contando, pero yo creo que como papá, cualquier papá pues se sentiría muy triste de que su hijo no quiere ser humano, o sea, no quiere tener los privilegios de ser un ser humano, y se inclina a que sea a ser un animalito y a tener los beneficios de un animalito. ¿Cómo podríamos ir frenando estas conductas dentro de casa antes de llegar a estos límites de que un hijo venga y nos diga soy Teriam, soy vaca, soy perro? Bueno, dependiendo de la edad que tiene el niño, mostrarlo, preguntarle qué piensa, explicarle por qué no tendría que hacerlo. Si ya tienes el niño con ideas más estructuradas al respecto, no permitirlo. O sea, se escuchan muchas cosas en las redes, como que darle las croquetas o hazlo que duerma en la camita del perro, o sácalo con la cadenita a pasear. No, o sea, no, sencillamente no tienes que permitir nada. Tu hijo es un ser humano y él tiene que entender que es un ser humano. Ahora yo estoy segura que todos estos chicos que están ahí es por seguir una moda. Son chicos con una, ya te digo, crisis de identidad, con una carencia de relaciones sociales, y estoy aquí, me siento bien. Pero puede llegarse a formar un trastorno de personalidad que ya sería pues una cuestión psiquiátrica, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, estamos hablando de adolescentes, pero también vi en redes sociales que había una mamá que apoyaba a una niña que se creía conejo y le daba la zanahoria y bueno, la vestía con sus orejitas, esto de aquí realmente es apoyar algo, como tú dices, ¿no? Que va a perjudicar más adelante a un hijo porque le puede provocar un trastorno de identidad, ¿no? Eso Exacto. Es justamente lo que hay que evitar. Exacto, sí. Okay. ¿A quién tendrían que buscar si ya tienen un caso dentro de casa? Bueno, dependiendo del nivel, pues si está empezando el chico, si el chico dice quiero ser como, la ayuda sería psicológica, ¿no? Pero si el chico dice yo ya me siento perro, yo ya me siento lobo, yo ya soy un lobo, ya es ayuda psiquiátrica. Ahí va justamente la pregunta que hace un momento conversaba y le decía que realmente uno ve cada cosa dentro de las redes sociales, y yo vi ahora adolescentes teniendo relaciones sexuales en público. ¿Esto ya cae en ayuda psiquiátrica? Sí, yo creo que sí. O sea, para que llegues al nivel en que no tienes pudor, en que por seguir esta teoría, o sea, llegas a esos niveles pues tan bajos como animalitos, no. Yo ahí ya lo catalogaría como psiquiatría.
psiquiatría. Muy bien. Hemos tocado y abordado bastantes temas interesantes, realmente el tiempo resulta corto, hablamos específicamente de los adolescentes y como para ir cerrando ya este podcast el día de hoy, me gustaría pedir, Genid, que pudieras dar un mensaje en función a este grupo etario que es bastante vulnerable, como ya lo hemos dicho. ¿Qué consejo podrías darle en función a su salud mental? ¿A qué hacer como adolescentes para cuidar justamente esas emociones, esa parte de mentalidad y no caer en vicios, en drogas, en ciertas circunstancias que pueden perjudicarlo más adelante? Pero el mensaje sería más a los padres, porque como te digo, a pesar de que los chicos se creen ya autosuficientes, o sea, nosotros como papás tenemos que estar presentes hasta mucho después, mucho más ahora, porque si tú no les explicas, tú no los enseñas, se lo enseñan las redes sociales. Pero el consejo es manténganlos a los chicos en actividades deportivas o actividades extracurriculares, deléguenle obligaciones en casa, tienen que haber límites en casa. Por el otro lado, sí, tienen que haber negociaciones y permitir ciertas cosas para que ellos se sientan grandes. Y una cosa que es característica en los adolescentes, y ahora te recuerdo, y muchos papás les crea conflicto eso, es cuando el adolescente se va a su cuarto y decide pues que esa ya es su área. Eso es algo que no tienen que complicarse los papás y permítanselo, ¿no? O sea, es la primera cosa suya o cosa propia del adolescente. No generen conflicto porque el chico ya empieza a pasar mucho tiempo en su cuarto o lo quiere pintar de otro color o quiere poner muchos pósters. Otra cosa es que los papás se ponen en shock, o más las mamitas, cuando empiezan a tener sus primeros amores. Es parte del proceso. Conversen con sus hijos, cuéntenle sus experiencias, cuéntenle hasta dónde está permitido, estos son los límites, hasta aquí puedes llegar, yo te llevo, yo te traigo. Otra cosa, no dejen que sus hijos vayan solos a las fiestas. Si ustedes le permiten a sus hijos ir a la fiesta, pues vaya, usted lo lleva y usted lo trae. Y solo así va a poder comprobar en qué estado su hijo se sube a su carro. ¿Y cuáles son su entorno, no? ¿Y qué hace? Y tú ves a la salida de la fiesta cómo están afuera en la vereda. Ahí puedes descifrar muchas cosas. Correcto, muy bien. Realmente ha sido una tarde bastante agradable. En Conversaciones que Curan siempre creemos que este tipo de pláticas pueden ayudar a prevenir. Ningún adolescente debería enfrentar su dolor en silencio y es por eso que hemos querido tocar este tema puntual. Ha sido bastante bien desarrollado por Genid, a quien le damos las gracias por su tiempo, por su espacio. Yo también quiero disculparme un poco por la condición en la que hoy día estoy hablando, un poquito enferma, pero he querido cumplir con este podcast al cual nos hemos comprometido el día de hoy por el tema y por el beneficio que sé que va a causar en nuestra audiencia. Así que Genid, muchas gracias por estar este momento acá. Esperamos nuevamente retomar, como hablábamos con ella, sobre los trastornos del neurodesarrollo, que también son bastante interesantes tocarlos, ¿no es cierto? Así que algún mensaje de despedida, ¿dónde pueden encontrarle para su consulta? Eso es importante también. Bueno, pues yo atiendo aquí en Santo Domingo en Certis y también tengo consulta en La Concordia. Entonces, no sé, me pueden contactar a mi número 0997-847-864. Será un gusto conversar con ustedes o despejar algunas dudas. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y los esperamos en el siguiente.